Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a ¿Qué es el espacio que tenemos para solucionar sus inquietudes, preguntas y comentarios? En el día de hoy, ¿qué es la ciencia cristiana? ¡Ay, qué fácil! ¡No, póngame un problema más difícil! ¡Ay, no, pues este está de fácil! No, póngame uno más difícil, venga. Pues está muy fácil, pues... pues qué fácil. Muerto, pues no se amiguito. No, yo me lo sabía con manzanas. E intentaremos comprobar que es la abuelita del Evangelio de la Prosperidad, también conocida como la primera iglesia del Cristo científico. Y la verdad, la ciencia cristiana ni es ciencia ni es cristiana. Spoiler, es una herejía. La ciencia cristiana es básicamente una religión que se fundó por allá en el siglo XIX, en la explosión de las grandes herejías del siglo XIX, por una mujer llamada Mary Baker Eddy. En pocas palabras, lo que la ciencia cristiana dice es que hemos interpretado mal la Biblia, ¿no? Pues como dicen todas las sectas, todas dicen lo mismo. Y que realmente el pecado no existe, la enfermedad no existe, todas esas dolencias y sufrimientos de la vida, nada de eso existe, todo es una ilusión, todo está en la mente, solo en la mente. Pero para estudiar mucho mejor esto, comencemos analizando su historia. Érase una vez en 1821 en la apacible tierra de New Hampshire, donde los árboles son más sabios que los médicos, que nació una mujer destinada a revolucionar la medicina, la teología y la paciencia del sentido común. Mary Baker Eddy, una dama con más problemas que una telenovela mexicana, pasó buena parte de su juventud en cama, coleccionando enfermedades como si fueran estampitas, entre fracturas, fiebres y dolencias misteriosas que harían suspirar al Dr. House. Mary estaba convencida de que la medicina convencional era tan útil como un ventilador en el Polo Norte. Pero entonces, milagro, en 1866, tras una buena caída en el hielo, porque los momentos de iluminación espiritual requieren dramatismo, y tras leer la Biblia con la intensidad de quien busca Wi-Fi en el bosque, Mary tuvo una revelación. ¿Pastillas? ¿Cirugía? ¿Qué va? Todo lo que uno necesita es una interpretación bien creativa de las escrituras y quizás un toque de Phineas Kimby, un curandero de la época que enseñaba que la mente puede sanar el cuerpo, lo cual es perfecto si uno quiere evitar el copago del seguro médico. Así fue como mágicamente Mary sanó. Placebo, sugestión, curación divina, marketing temprano, quién sabe. Lo importante es que tras esa experiencia decidió que todas las iglesias del planeta estaban equivocadas y que ella sí tenía la correcta interpretación de la Biblia. Ya era hora de que alguien lo dijera otra vez. En 1875, como buena pionera del coaching espiritual, Mary publicó su obra magna, Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras, un título que suena como si viniera con cerradura incluida o algo así. Allí explicó con toda la convicción de quien ha vencido la gripe sin ibuprofeno, que la enfermedad, el pecado y la muerte son ilusiones. Así es. Si tienes fiebre no estás enfermo, solo estás malinterpretando la realidad espiritual. Y si te mueres, bueno, es que no tuviste suficiente fe o leíste la Biblia con mala entonación o algo así. Pero no se quedó ahí. En 1879 fundó la primera iglesia de Cristo científico en Boston, lo que suena muy científico, aunque no le tienen mucha fe al método científico, a decir verdad. Allí, en lugar de pastores, se entrenaban sanadores espirituales en una escuela especial. Nada de años de medicina ni prácticas hospitalarias, solo un buen dominio de la verdad espiritual y listo, a curar el cáncer a punta de solo versículos. Y como toda religión moderna que se respete, necesita su propio medio de comunicación, porque ¿qué es la fe sin una buena columna de opinión? En 1908 nació The Christian Science Monitor, aunque suene como un termómetro celestial. En realidad es un periódico muy serio y, curiosamente, de los pocos logros de la ciencia cristiana que no ha sido completamente desmentido por la biología humana. Hoy, aunque la ciencia cristiana ha perdido fuerza frente a competidores como la medicina moderna, las vacunas y la lógica, sigue existiendo, recordándonos que la mente es poderosa, la Biblia lo puede todo y las recetas médicas son una cosa de incrédulos. Así que ya sabes, la próxima vez que te duela algo, en lugar de ir al doctor, intenta convencerte de que el dolor es una ilusión. Y si no funciona, bueno, al menos podrás escribir un buen libro. Sí, señores,
Esta es una secta bastante particular, pero ¿cuáles son? Número 2, sus doctrinas. En primer lugar, ellos creen que la enfermedad es solamente una ilusión mental. Escuche una de sus predicadoras. Por lo tanto, la enfermedad, la carencia, la tristeza no son una ley de Dios. No tiene fuerza de ley, ni autoridad de la ley. O sea, la idea es, Dios es solo bondad. Y como Dios es solo bondad, nada malo puede salir de él. Por ende, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la pobreza, no existen. Porque de Dios solamente salen cosas buenas. Y si todo lo que existe en el universo salió de Dios, pues la maldad en sí misma es una ilusión, es una mentira, eso no existe. El Señor, dice ella más adelante en ese mismo mensaje, es como el sol. ¿Qué puede dar el sol sino calor y luz? Se le olvidó mencionar que también puede dar radiación. Sí, es cierto. Sin embargo, lo que esta señora está diciendo es completamente contrario a lo que la Biblia enseña. Santiago, capítulo 5, verso 14 dice, el que está enfermo llame a los ancianos de la iglesia. El que está enfermo. O sea, para la Biblia la enfermedad es algo real. Mateo 4:24. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Y más adelante dice, los sanó. Jesús sanaba a los enfermos. Jesús no les decía, todo está en tu mente, no te preocupes, solamente piensa positivo. No, eso no. Jesús los sanaba de verdad. Y es que esto es muy peligroso porque muchas personas que pertenecen a esa secta o que han pertenecido durante todos estos años se niegan a recibir cualquier tratamiento médico. Ellos se oponen a la medicina moderna y muchos han muerto teniendo su enfermedad un fácil tratamiento por medio de la ciencia. Pero ellos no, están convencidos que solamente por medio de la fe y el convencimiento ya somos sanos, ignorando por completo la soberanía divina. ¿Se imaginan a Jesús diciéndole a Lázaro, Lázaro, levántese que usted sabe que está vivo, no sea flojo? Spoiler, no funcionaría. Número 2, el pecado no es real, es solo una creencia equivocada. Es solo una ilusión y nada más. Para estas personas, el pecado sí existe, solamente que no existe en la realidad. Existe como una ilusión, como algo que no marca realmente la naturaleza de Dios. El pecado es algo en lo que no debemos creer. Mientras creamos en el pecado, estaremos sometidos a la esclavitud del pecado. Pero si dejamos de creer en el pecado, pues somos libres del pecado. Tan fácil, ¿no? Dejar de creer en el pecado. Pero la Biblia no nos enseña eso. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Juan 1:29 dice que al ver el Bautista a Jesús dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. No que convence al mundo que el pecado no existe. No, que quita el pecado del mundo. O sea, Jesús vino a destruir el pecado. El Señor vino a quitar el pecado, no a hacernos terapia psicológica sobre el pecado. Bajo esa percepción, alguien que comete un pecado como robar o matar, pues tendría simplemente una percepción errada de la realidad. Eso no sería en sí un pecado, simplemente lo interpretaron mal, ¿sí? Así que cuando esté en la cárcel, pues eso no parecerá tan ilusorio. Número 3, la muerte no existe, es un error de la mente. Si Dios es vida, entonces la muerte no existe porque lo único que existe es Dios. La muerte no es real, hermanos, dicen ellos, ¿no? Pero la Biblia dice lo contrario. Hebreos 9:27 está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el verso 3 al 4, nos habla el apóstol claramente que Jesús literalmente murió. Si Jesús no murió, vana es nuestra fe. Aquí no está diciendo que Él se murió de una manera ilusoria o fantástica o irreal. No. No está diciendo que Jesús desapareció mentalmente ni nada de eso. No, murió. Si la muerte no existe, entonces en los funerales, en lugar de dar nuestras condolencias, deberíamos más bien decir, no está muerto, se desconectó de la realidad espiritual. Eso es todo, pero no es sino volverse a enchufar y salió. Número 4, Jesucristo no es Dios encarnado, sino un maestro que comprendió la verdad espiritual. Si bien ellos creen en una unidad entre Jesucristo, el Espíritu y el Padre, no creen en que son coiguales. No, creen que Jesucristo es menor al Padre, creen que Jesucristo no es Dios, simplemente un humano que llegó a una especie de gran iluminación por parte de Dios. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 20:28, entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío.
Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Jesús no era un iluminado, no era un gurú con un alto nivel de desarrollo espiritual allá namaste. No, Jesús es Dios y la Biblia lo demuestra por todas partes. Número 5. La Biblia no se entiende literalmente, solo por la interpretación espiritual que revela la ciencia cristiana. Y es que para estas personas lo que escribió Mary Baker Eddy es tan importante como la Biblia. Miren, para definir que hay una falsa doctrina o una secta solamente se necesitan dos cosas fundamentales. Número 1, que no sea el único camino de salvación Jesucristo o que perturben quién es realmente Jesucristo, como ellos que no creen que Jesucristo es Dios. Y número 2, que pues se ponga en entredicho las escrituras, se le añadan más escrituras, nuevos textos o nuevas revelaciones. Pues eso es lo que ellos hacen con los textos de esta señora. Si no, escucha a una de sus predicadoras. E vou compartilhar como que as ensinanças da ciência cristiana, que foi descoberta por Mary Baker Eddy, é fundamental para ampliar nuestra concepción sobre Dios. Pero no es eso lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que solamente ella es suficiente, no necesitamos nada más. 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir e instruir en justicia. Y no necesitamos los textos de nadie para poder interpretar lo que en ella está para salvación. Sí, hay cosas más profundas para lo cual el Señor dejó pastores y maestros, pero lo que necesitamos saber para ser salvos está absolutamente claro ahí. Salmos, capítulo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Es que lo que ellos pretenden es 66 libros, 40 autores, miles de años siendo interpretada, pensada, reflexionada, personas muy espirituales orando para interpretar la Biblia, pero lo único que necesitábamos era una señora enferma en Boston que ella, porque se sanó, entendió la verdad que nadie más entendió convenientemente para la trama. Número 6. El sufrimiento no es real, es una percepción errónea. Así como la enfermedad no es real y el pecado no es real, pues el sufrimiento tampoco es real. Usted no está sufriendo, no. Usted no está entendiendo la realidad espiritual, que es diferente. Usted piensa que está sufriendo porque su marido la dejó. No. Usted no está sufriendo. Simplemente usted no ha entendido la realidad espiritual. Sí, usted, si entiende la realidad espiritual, pues ya no siente nada, ya no sufre. Pero Romanos 8:22 nos dice que la creación misma aúna gime. Es decir, la misma creación sufre dolores de parto, literalmente lo dice. Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Aprendió obediencia, es decir, Cristo mismo padeció. ¿Cómo es posible que Cristo nos vino a enseñar que todo eso son ilusiones, pero Él sí padeció? ¿Por qué no fue una ilusión para Cristo? Cristo sufrió en la cruz. No estaba ahí diciendo, todo esto es mental, yo no estoy sufriendo nada, yo que sí conozco la verdad de todo esto, ni me duelen los clavos. No, mi hermano. Eso es desvirtuar completamente la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Número 7. No hay necesidad de oración, de intercesión, arrepentimiento ni salvación por gracia. Sí, para ellos eso no significa nada. No. Lo único que necesitamos es iluminación mental. Entender, comprender. ¿Qué? Pues lo que ellos están obligándolos a creer, que todo esto es una ilusión. Pero obviamente la Biblia dice cosas muy diferentes. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la Biblia nos enseña una salvación por medio de la fe y por gracia. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, para ellos la cuestión no es de arrepentirse y apartarse del pecado, sino de ser positivo. Piensa bien, piensa correcto, mira la vida como es de hermosa. Realmente ellos viven en un mundo de mentiras. Número 8. Dios es un principio, no una persona. Para ellos Dios es un concepto abstracto, ¿sí? No es una persona en sí mismo. No tiene emociones, ni voluntad, ni pensamiento, pero la Biblia me dice todo lo contrario. De hecho, desde que el Señor se le presenta a Moisés, se presenta como un ser. Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Él es el ser en sí. Él es la persona por excelencia. Y si miramos la palabra de Dios, Dios ama, tiene voluntad, toma decisiones, se revela, escucha, habla.
una cantidad de características que solamente tienen las personas. Definitivamente el Señor es un Padre amoroso, es una persona. No es una cosa ya abstracta como una energía, como matemática pura, como yoga, como... No. Él es el ser. Él es el que es. Número 3, su liturgia. Ellos son una iglesia con una liturgia un poco aburrida, a decir verdad, tengo que ser honesto, bastante aburrida. Si a usted le parece que algunas iglesias tradicionales son aburridas, es porque no ha ido a una de estas iglesias y espero que jamás vaya, de las ciencias cristianas. No vaya, muy aburridor, no enseñan nada, hablan y leen todo el tiempo. No tienen pastores tradicionales, no, ellos tienen personas llamadas los first readers o los second readers. Es como los primeros y los segundos que lideran el asunto, ¿no? Hacen lecturas alternadas de pasajes bíblicos que no explican en detalle, cantan sus propios himnos, tienen sus canciones, tienen hasta escuela dominical, ¿sí? No hay una predicación personal, no hay un pastor que elabore un sermón y que lo estructure, nada de eso, ellos van hablando lo que se les ocurre. Oran mucho el Padre Nuestro, casi que en silencio, recolectan ofrendas, eso sí, no piden diezmos, todo es voluntario. Número 4, perspectivas. Hace mucho tiempo que ellos no publican cuántas personas hacen parte de su secta, pero se estima que entre 40,000 y 100,000 personas hacen parte de esa organización hoy en día. Y eso quiere decir que han decaído tremendamente. Realmente es una secta, gracias a Dios, en vías de extinción. Algunos analistas piensan que no hay más de 30,000 realmente. Y es que por allá en los años 30 llegaron a ser más de 270,000 solo en los Estados Unidos. Solo en los Estados Unidos. Pero a partir de 1990 y cuando surge todo el movimiento de la fe, que es una nueva forma de ver la sanación, la sanidad y todo eso, como que la ciencia cristiana ya no importó, ¿sí? Y ha ido decayendo. Lo último que promulgaron en 2023 es que tenían 1,253 iglesias en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Congo, Canadá, Australia, Nigeria y Brasil. El único lugar donde realmente están creciendo es en África. Esperamos que paren de crecer y en el resto de América y en América Latina la verdad son muy poquitas. Número 5, su relación con el Evangelio de la Prosperidad. Si bien no son la misma cosa, las ciencias cristianas y el Evangelio de la Prosperidad tienen un origen común, aunque lo nieguen ambos. Pueden negarlo, pero eso es como negar a su propia mamá. Sí, señores. Estas ciencias cristianas son las abuelitas del movimiento de la prosperidad porque ambas descienden del nuevo pensamiento, un movimiento del siglo XIX que hacía creer cosas como que tus pensamientos crean realidades. ¿Le suena eso a algo? ¿Sí? Confiesa con tu boca y lo que confieses con tu boca, eso va a ser. ¿Sí? Y ellos ven a Dios más que como una persona, como una energía, como una fuerza, así como muchas de estas sectas neopentecostales y del movimiento apostólico y profético ven al Espíritu Santo más que como una persona que toma decisiones, que tiene un punto de vista, que dice no, lo ven como una fuerza, como una energía impulsora. Así lo veían también ellos. De hecho, el padre del movimiento de la prosperidad, que es Essex W. Kenyon, él estuvo estudiando brevemente en el Emerson College of Oratory de Boston en el año 1892. En ese entonces, el nuevo pensamiento y las ciencias cristianas estaban en auge, pero en auge. Era lo que más se enseñaba en ese momento en Boston. Así que indirectamente, claro, fue influenciado tremendamente por las ciencias cristianas. Por eso decimos que las ciencias cristianas son las abuelitas del movimiento de la prosperidad. Y en algún sentido funcionan con la misma lógica, ¿no? El Señor quiere sanar a todo el mundo. La enfermedad no existe, no tienes por qué estar enfermo. Y a eso el movimiento de la prosperidad le agrega, tampoco tienes por qué estar pobre, ¿no? O sea, no tienes por qué estar enfermo, pues tampoco tienes que estar pobre porque Dios es rico y Dios es bueno y Dios solamente quiere cosas buenas para ti y Dios no va a permitir que tú sufras. El sufrimiento no existe en Dios, la enfermedad no existe en Dios. Eso lo han predicado muchos, como Hagin, Copeland, Joel Austin y, como no, también Juan Carlos Harrigan. De hecho, nadie que le sirva a Dios debería de morir antes de los 70. Ningún hombre, ninguna mujer debe de ser cortado por enfermedad, porque la Biblia dice: yo le sanaré y completaré sus días sobre la tierra. Sigo paro.
Honestamente, dígame si eso no se parece a la ciencia cristiana. Es la misma lógica. Aquí un resumen de qué es la ciencia cristiana. ¿Cómo puede usted ayudarnos a completar todo esto? Hay muchas cosas que no alcancé a decir por el tiempo. Escríbalas aquí en la caja de comentarios. Denos su opinión si esto es una secta o no. Comparta esto por todas las redes sociales para que más personas conozcan de estas falsas doctrinas. Y gracias por haber estado con nosotros aquí en ¿Qué es de Biblia Libre?